En este vídeo vamos a intentar determinar por qué la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa, es decir, presenta una relación negativa o inversa entre el nivel de salario y cantidad de trabajo que la empresa desea contratar. Para ello nos vamos a servir de un ejemplo sencillo. Aquí tenemos a una empresa que se enfrenta a una curva de demanda tal y como esta, precio igual a 200 menos 1 partido 10 por Q, es una curva de demanda inversa, es el precio el que es la variable dependiente. Y bueno, en esta empresa hay un salario anual pactado en convenio colectivo de 30.000 euros por persona empleada. Bien, comenzamos. Bueno, para llevar a cabo el ejemplo, pues hemos confeccionado una tabla. Por columnas tenemos el nivel de empleo contratado, lo que aporta cada una de las personas que están trabajando en la empresa a la producción que finalmente se coloca en el mercado y en virtud de la curva de demanda el precio al cual se va a intercambiar, los ingresos que la empresa obtiene, que no serían otra cosa que el producto del precio por la producción, la variación en esos ingresos, la variación absoluta y por último el ingreso marginal. Variación absoluta puesta en relación con la variación de la producción. Bien, vamos a comenzar. Supongamos que la empresa no emplea trabajo alguno, por lo tanto no produce nada, no producir nada, no coloca nada en el mercado, ingresos cero, ingresos nulos. Bien, la empresa se plantea ahora contratar a una persona. Esta persona vamos a suponer que es capaz de aportar a la producción 300 unidades. Por lo tanto, la producción final pasa a ser de 300 unidades anuales. Esas 300 unidades colocadas en el mercado, 300 entre 10, 30, 200 menos 30, 170. Se van a intercambiar a un precio unitario de 170 euros. Ingresos, 300 unidades por 170 euros. Tenemos los ingresos, 51.000 euros. ¿En cuánto han cambiado los ingresos? De 0 a 51.000, los ingresos han cambiado en 51.000 euros. Ingresos por unidad, bueno, pues este aumento de ingresos, 51.000 euros dividido, repartido entre las 300 unidades, pues nos sale 170 euros. Bien, la empresa. La empresa podría contratar a esta persona. Veamos qué ocurre. Esta persona logra que los ingresos de la empresa crezcan en 51.000 euros, el salario es de 30.000, evidentemente hay que tener en cuenta un número mayor de costes porque la empresa seguramente pues, opere con costes fijos, la empresa opera con costes de aprovisionamiento, etcétera, pero en principio parece posible que esta empresa contrate a esta persona, puesto que esta persona logra que los ingresos aumenten de 51.000 euros y el salario es de 30.000. Bien, ¿qué pasará con la segunda persona? Segunda persona en plantilla, imaginemos que la empresa está en rendimientos crecientes aún y esta persona aporta a la producción una cantidad de 400 unidades, con lo cual la producción final es de 700 unidades. Esas 700 unidades colocadas en el mercado se van a intercambiar a un precio de 130 euros. 200 menos 70, 130. Ingresos, producción por precio, 700 por 130, ingresos 91.000. 91.000 euros. ¿En cuánto han aumentado los ingresos? Pues en 40.000. 91.000 menos 51.000, 40.000. Ingreso marginal, 40.000 dividido entre las 400 unidades, pues tenemos un ingreso marginal de 100. Bien, ¿la empresa se planteará contratar a esta persona? Bueno, vamos a ver, esta persona hace que los ingresos, logra que los ingresos crezcan en 40.000, su salario bruto, su salario pactado en convenio es de 30.000. En principio puede ser posible. Hay que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, costes fijos, costes de aprovisionamiento, etc. Pero en principio puede ser posible. Bien, tercera persona que se plantea la empresa contratar. Ya entramos en la zona de rendimientos decrecientes. Esta tercera persona aporta menos que la anterior, aporta a la producción 300 unidades. Producción final, 1.000 unidades, que colocadas en el mercado se intercambian a un precio de 100 euros. Nueva cifra de ingresos, 1.000 por 100, 100.000 euros. ¿En cuánto han aumentado los ingresos? De 91.000 a 100.000 han aumentado en 9.000. El ingreso marginal, 9.000 entre 300, pues estamos hablando de un ingreso marginal de 30.
Ahora mismo, con los datos que tiene la empresa, ¿sería posible esta contratación? Esta tercera persona haría aumentar los ingresos en 9.000, pero simplemente el salario ya son 30.000 euros, con lo cual es muy difícil que la empresa se plantee la contratación. ¿Cómo se podría plantear la empresa la contratación de esta persona? Evidentemente disminuyendo el salario. Así que ya empezamos a intuir que si llegado a cierto punto de empleo, si se desea contratar más empleo, parece ser que puede ser posible si existe una bajada de salario. Vamos a ver por último, cuarta persona en plantilla, ley de rendimiento decreciente del factor trabajo muy intensa, con una aplicación muy intensa. Esta última persona ya solo aporta a la producción 200 unidades, por tanto la producción final es de 1.200, que colocadas a 1.200 en el mercado se intercambiarían a un precio de 80, 1.200 entre 10, 120, 200 menos 120, 80. Ingresos, 1.200 por 80, que estamos hablando de 96.000 euros. Ya como vemos, los ingresos han caído porque con tres trabajadores, con tres personas trabajando eran 100.000, 96, pues hay una caída en los ingresos de 4.000. El ingreso marginal negativo, menos 20. Evidentemente aquí la empresa ya no va a operar porque ya está en zona de ingreso marginal negativo, con lo cual ni se plantearía evidentemente la contratación de esta cuarta persona. Bien, ¿qué hemos sacado en claro? Hemos sacado en claro que a medida que la empresa se plantea contratar trabajo, llegado a un punto en el que entramos en zona de rendimientos decrecientes, para tomar tal decisión sería necesario, la empresa aceptaría si el salario disminuye. Bien, por lo tanto ya sí que empezamos a encontrar una relación negativa entre salario y empleo. La empresa estaría dispuesta a contratar más empleo, pero si el salario baja. Si el salario sube, la empresa estará dispuesta a contratar menos empleo. Razones. Una primera razón, el trabajo a corto plazo, ya sabemos que es el factor variable y hay un factor fijo que es el capital. Sabemos de la parte de microeconomía que existe lo que llamamos rendimiento decreciente del factor trabajo. A medida que el trabajo se incorpora, este rinde menos. Esa es una de las primeras razones. Si el segundo trabajador aporta en lugar de 400, 500, va a haber pocos problemas. Si el tercer trabajador en lugar de 300 aportara 600 unidades, no habría problema. Pero, evidentemente, a corto plazo, el trabajo es un factor variable que rinde cada vez menos. Segunda razón, la mayoría de empresas trabajan en mercados de competencia monopolística, por lo tanto, si quieren vender más, si quieren colocar más producción en el mercado, tienen que estar dispuestas a ir reduciendo precio. Eso también hace que sus ingresos, evidentemente, bajen. Por lo tanto, rendimiento decreciente del factor variable y competencia monopolística que obliga a la empresa a aceptar reducciones de precio cuando quiere colocar mayor cantidad, esos dos factores conjuntamente nos llevan a determinar una demanda de trabajo para la empresa, que hace la empresa con pendiente negativa.